Hola y bienvenidos a este tu canal Aprendiendo con Miss Mirta. Y continuando con nuestras actividades de la semana 24, hoy en el área de comunicación leeremos una noticia. Y los recursos para esta actividad son ficha, vacuna móvil, recorrerá lugares de difícil acceso y alejados para inmunizar a ciudadanos vulnerables, portafolio con tus trabajos, cuaderno u hojas de reuso, lápiz o lapicero. Bien, recordemos que en la actividad anterior reflexionaste sobre la importancia de las vacunas como una forma de prevenir las enfermedades y cuidar la salud de los miembros de tu familia. Hoy te invito a leer el texto Vacuna Móvil. Recorrerá lugares de difícil acceso y alejados para inmunizar a ciudadanos vulnerables. Y nuestra meta para hoy es leer una noticia para saber de qué trata y para qué fue escrita. Luego, reflexionar sobre su contenido. Aquí podemos observar muchos periódicos que nos brindan una diversidad de noticias. Por ejemplo, el periódico La República, El Peruano y El Comercio. Diarios que llegan a muchas de las ciudades de nuestro Perú. Y continuamos. Antes de iniciar la actividad, ten a la mano tu ficha. Luego lee lo que dice Brian. Ayer mi papá, después de llegar del trabajo, nos reunió a toda la familia y compartió con nosotros el siguiente texto. Te gustará leerlo. Qué bonito ver que la familia reunida pueda compartir un momento de lectura. Y luego, juntos, poder expresar sus opiniones respecto al texto leído. ¿Crees que tu familia pueda hacer lo mismo? Claro que sí. Ahora escribe tu propósito de la lectura, es decir, ¿para qué leerás este texto? Podría ser para informarte sobre algún hecho importante y reflexionar sobre su contenido. Bien, ya tienes el propósito. Ahora, antes de leer el texto, observa el título, las palabras y las expresiones subrayadas y aquellas que están escritas en negritas. Luego, relaciónalas con la imagen que acompaña el texto. ¿Has leído anteriormente textos similares? ¿Dónde crees que se publican estos textos? Bien, leamos el título del texto y responde oralmente a las siguientes preguntas. ¿De qué tratará el texto? ¿Para qué crees que habrá sido escrito? ¿De dónde habrán extraído este texto? A ver, piensa un poquito y exprésalo oralmente a tus familiares. Seguimos. Antes de leer esta noticia, toma en cuenta las siguientes recomendaciones. Detente un momento en las palabras cuyo significado no entiendas y vuelve a leer todo el párrafo y trata de entenderlo. Por ejemplo, si desconoces el significado de la palabra vulnerable, relee las palabras que están antes y después. Así te darás cuenta de que esta palabra significa con mayor riesgo que el común. En la segunda lectura, subraya las palabras, frases y expresiones nuevas para ti. Por ejemplo, vacuna móvil. Escribe en una hoja qué crees que significan estas palabras. Luego regresa al texto y apóyate en la información que está antes y después. Ahora sí, te invito a leer la noticia. Diario El Comercio. Vacuna móvil recorrerá lugares de difícil acceso y alejados para inmunizar a ciudadanos vulnerables. El Ministerio de Salud, es decir, MINSA, explicó que en caso el ciudadano se encuentre en la calle y vea una unidad de vacuna móvil, puede acercarse y solicitar la inmunización correspondiente. Mira esta imagen. ¿Qué vemos? Un vacuna móvil. Los vacunamóvil son unidades que recorren diversas zonas para cumplir con el esquema de vacunación a ciudadanos vulnerables. Bien, aquí tenemos la fecha y el logotipo. El Ministerio de Salud MINSA presentó el vacunamóvil que recorrerá lugares de difícil acceso y alejados para inmunizar a la población más vulnerable.
La iniciativa se ejecuta gracias al apoyo de las direcciones de redes integradas de salud y asociaciones de transportistas locales que se suman al trabajo de prevención en pleno estado de emergencia por el coronavirus. Bien, antes de continuar leyendo esta noticia, que recién empieza, veamos qué partes tiene. Bien, acá vemos el comercio, viene a ser el nombre del diario. Luego veamos, vacuna móvil recorrerá lugares de difícil acceso y alejados para inmunizar a ciudadanos vulnerables. Este viene a ser el titular de la noticia. Luego tenemos el subtítulo, que está debajo del titular. También podemos observar una imagen. Luego vemos la fecha, Lima, 14 de julio del 2020, actualizado el 14 de julio del 2020 a las 10:59. Muy bien. Y luego tenemos acá la entradilla, ¿no? ¿Cómo comienza nuestra noticia? Continuamos. Es importante ir leyendo e ir reconociendo las partes de una noticia. Bien. La directora ejecutiva de la Dirección de Inmunizaciones, María Elena Martínez, explicó que este modelo de intervención se realiza porque durante mucho tiempo se interrumpió el esquema de vacunación. Hay una necesidad de mantener protegida a la población. Estamos empezando por el Agustino. Es un trabajo conjunto con la DIRIS Lima Este y las brigadas de vacunación de esta zona, señala el comunicado. Asimismo, el especialista indicó que no solo irán a las viviendas, sino que en caso el ciudadano se encuentre en las calles y vea los vacunamóvil, pueden acercarse y solicitar que se les coloque la vacuna correspondiente. En estos momentos estamos haciendo una actividad focalizada. Esto significa que nos ubicaremos en una zona determinada y llamaremos a la población para que acudan a vacunarse, respetando el distanciamiento social, refirió. Martínez aclaró que al momento de visitar las viviendas, el personal de salud no ingresará por protocolos sanitarios a menos que sea en casos especiales. En otros lugares de Lima y regiones se irán sumando más iniciativas lideradas por el Ministerio de Salud, en coordinación con los gobiernos locales y aliados estratégicos con versiones de vacuna móvil, en minivan, cúster, autos, transporte fluvial, entre otros, destacó. El último sábado, en el distrito del Agustino, se lanzó la estrategia con la presencia del presidente de la República, Martín Vizcarra, quien visitó la campaña de salud y vacunación denominada Tiro al Blanco a las Enfermedades, en beneficio de los vecinos de la zona, para combatir la anemia, dar atención de salud y detectar a tiempo la tuberculosis y el VIH. Bien, hasta acá hemos podido reconocer mucha información importante. Esto viene a ser el cuerpo de la noticia, que viene a ser la parte más extensa de la noticia. Además, has podido observar muchas palabras nuevas. Es importante que las comprendas para poder entender la noticia. Sigamos leyendo. En el 2019, en el barrido de la vacunación contra la influenza y vacunación contra el VIH, el Ministerio de Salud lanzó el bus de la vacunación, que recorría diferentes puntos de la ciudad para inmunizar a la población vulnerable. Y en el año 2019 también se logró, con esta estrategia y otras más, el 99% de la meta programada. Acá hay un dato muy importante. La vacunación es la principal estrategia de prevención a nivel mundial con el esquema de vacunación nacional, que consta de 17 vacunas. Se protege así de 26 enfermedades prevenibles. Bien, no olvidemos lo importante que es tomar en cuenta la fuente. Esta noticia es extraída
del diario El Comercio, el 14 de julio del 2020, vacuna móvil. Recorrerá lugares de difícil acceso y alejados para inmunizar a ciudadanos vulnerables. Y acá tenemos también el enlace o link donde podremos encontrar esta noticia. Muy bien. El texto que acabas de leer es una noticia y la noticia es un texto periodístico en el que se informa al público sobre hechos interesantes de la actualidad. Seguimos aprendiendo. Luego de leer nuestra noticia, completa el siguiente organizador o esquema. ¿Cuál es el titular? ¿Qué ocurrió en la noticia? ¿Cuándo ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Quiénes participan? ¿Y por qué ocurrió? Estoy segura que lo harás muy bien. Puedes leer nuevamente el texto para poder comprender y resolver estas preguntas. Además, podrás pedir ayuda a un familiar que pueda orientarte. Continuamos. Responde, ¿de qué trata la noticia? Bien, es importante esta respuesta. ¿Cuál es el propósito de esta campaña de salud denominada Tiro al Blanco a las enfermedades? Recordemos que toda campaña de salud tiene como propósito contribuir con la población en la prevención de enfermedades y en ellas puede considerarse la vacunación como una forma eficaz de prevenir estas enfermedades. Bien, pensemos un poquito, reflexionemos y anotemos la respuesta. Ahora leamos lo que dice Brian. Yo creo que apenas llegue el vacunamóvil por mi zona, mi mamá debe llevar a mi hermanito de 1 año y a mi abuelita para que los vacunen. Eso sí, deben respetar el distanciamiento social. ¿Qué información del texto apoya lo que dice Brian? A ver, leamos nuevamente. Bien, te dejo alguna idea. Al inicio del texto de la noticia encontrarás un párrafo que dice: los vacunamóvil son unidades que recorren diversas zonas para cumplir con el esquema de vacunación a ciudadanos vulnerables. ¿Qué quiere decir? ¿Que el hermanito de Brian y la abuelita serán ciudadanos vulnerables? Muy bien, claro, están dentro de la población vulnerable porque son los que podrían contagiarse más rápidamente. Seguimos avanzando. Regresa al texto y observa la imagen que lo acompaña. Luego responde, ¿qué función cumple esta imagen en el texto? Seguimos. Lee el siguiente párrafo y observa atentamente el uso de las comillas. También observa atentamente el uso del punto y seguido. ¿Qué función crees que cumplen en este párrafo? La directora ejecutiva de la Dirección de Inmunizaciones, María Elena Martínez, explicó que este modelo de intervención se realiza porque durante mucho tiempo se interrumpió el esquema de vacunación. Y acá tenemos la frase que está entre comillas. Hay una necesidad de mantener protegida a la población. Estamos empezando por el Agustino en un trabajo conjunto con la Diris Lima Este y las brigadas de vacunación de esta zona. Cierra comillas, señala el comunicado. Bien, como te habrás dado cuenta, en este párrafo se usan comillas para citar las expresiones de la directora ejecutiva de la Dirección de Inmunizaciones, María Elena Martínez. Tal cual. Y como te habrás dado cuenta, el punto y seguido se utiliza cuando acabamos una oración y se empieza otra relacionada con la anterior. Así separamos ideas distintas en un párrafo. Bien, continuamos. Regresa a la noticia y ubica la información que se solicita. Luego completa los siguientes recuadros. En el primer recuadro leemos, dice, se usan las comillas para escribir citas textuales, también pensamientos e ideas de alguien, para los títulos de libros, obras, películas, etc. Además, para citar palabras de otros idiomas, palabras que no estén reconocidas o palabras inventadas.
En estos siguientes recuadros vas a escribir un ejemplo, de acuerdo a la noticia, de palabras, títulos y expresiones donde se usen las comillas. Y en el otro recuadro escribirás algún párrafo donde se use el punto y seguido. No olvides reflexionar sobre la importancia de las comillas dentro de una frase u oración. Estas son importantes debido a que sirven para indicar citas textuales, es decir, redactar las palabras tal y como fueran escritas. Reflexiona sobre la importancia del punto y seguido en el texto. Este signo de puntuación es importante también, ya que separa las oraciones que forman un párrafo y permiten indicar que en la secuencia siguiente se trata un mismo tema o se enfocan aspectos diferentes de una misma idea. Bien, finalmente regresa a tus respuestas iniciales sobre el contenido y propósito del texto. ¿Recuerdas? ¿Qué aspectos mejorarías a partir de la información obtenida al leer este texto? Bien, ya vamos a terminar. Con tu familia, comparte con tus familiares la información que acabas de leer y pregúntales, ¿por qué se realizan las campañas de salud? ¿Será importante que la familia participe de esas campañas? ¿Por qué? Estoy segura que encontrarás buenas respuestas. Bien, seguimos. Pide a tus familiares o a las personas que viven contigo que te muestren tu carnet de vacunas y juntos revisen qué vacunas te han administrado. Luego, elabora una lista con las vacunas que ya te administraron y qué enfermedades te vienen. Ahora explícale a un familiar lo que hiciste para comprender el texto leído y anota para que hagas lo mismo con otras lecturas. Por ejemplo, has leído la lectura nuevamente, has hecho una pausa para volver a leer y comprender el significado de algunas palabras o frases nuevas, tal vez has subrayado las ideas más importantes de las noticias. Bien, anota esas recomendaciones y explícaselos a tus familiares para que en una nueva lectura puedas volver a hacerlo. Bien, ahora sí, vamos a finalizar esta actividad evaluando tus aprendizajes. Para ello, lee y señala el logro según corresponda. Si lograste, si lo estás intentando o si necesitas apoyo. Por ejemplo, al leer la noticia, ¿escribiste el propósito de la lectura? ¿Identificaste los datos específicos para completar el esquema? ¿Has explicado con tus propias palabras de qué trata la noticia? ¿Has explicado con tus palabras el propósito de la campaña de salud denominada Tiro al Blanco a las enfermedades? ¿Has explicado con tus palabras el propósito de la imagen del texto? ¿Has logrado ubicar la información que apoya la opinión de Brian? ¿Has opinado sobre el contenido del texto y has explicado el sentido del uso de las comillas? Finalmente, has opinado sobre el contenido del texto explicando el sentido del punto y seguido. Bien, no olvides guardar tus trabajos en tu portafolio. Me dio mucho gusto apoyarte en esta nueva actividad. Estoy segura que junto a tu familia podrán realizar un excelente trabajo. Muchos éxitos.